Muy buenos días, muy bonito jueves, bienvenidos a Una Vida con Propósito. Mi nombre es Wendy Varela y hoy estoy muy contenta y muy agradecida porque ustedes no saben la logística que se tuvo que hacer para que hoy nos acompañen estas maravillosas doctoras que trabajan y colaboran y están entregadas a lo que es el Hospital Oncológico Infantil aquí en la ciudad de Querétaro, que es la doctora, bienvenidas, la doctora Gabriela Escamilla, directora médica del hito, y la doctora Dinora Aguilar Escobar, bienvenida, subdirectora de diagnóstico y banco de sangre, porque también vamos a hablar de esto en la segunda mitad del programa, la importancia y la ayuda que necesitamos de todos ustedes, porque a raíz de esta contingencia y de la pandemia, todas las campañas que hacía el Hospital Oncológico para recaudar toda la sangre que se necesita en hospital, pues ahorita se vio interrumpida, ¿no? Entonces, comencemos y bienvenidas. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Y me gustaría que nos platicara, doctora Gabriela, un poquito de lo que es el hito. Porque a lo mejor alguien lo ubica perfecto y alguien dice, el hito está en Querétaro, ¿qué hacen? ¿Qué es? Claro. Bueno, pues primero que nada, Wendy, muchas gracias por la oportunidad que nos da de este espacio, de que la gente nos conozca. Mira, el hito, toda la gente pues, podrá saber que pertenece a Fundación Teletón, pero sigue confundiéndonos como un centro de rehabilitación. El hito no somos un centro de rehabilitación, somos uno de los pocos hospitales en el mundo dedicados a niños con cáncer. Solo está San Jude, que es el Hospital de Investigación de Niños con Cáncer en Memphis. Hay un hospital enorme, faraónico en Egipto, y nosotros. Y nosotros en México y en Querétaro. Entonces, y esa es una gran bendición, perdón que la interrumpa, porque este es el primer dato que yo quiero que ustedes se lleven de aquí. 3 hospitales en el mundo que se encargan así la labor tal cual nos la va a explicar la doctora, porque no es nada más, está confundimos lo de Fundación Teletón con los famosos CRIT, ¿no? Que hacen esta labor titánica, pero una parte de esos CRIT es el Hospital Oncológico Infantil, que es el hito. La Fundación Teletón tiene 22 centros de rehabilitación que han formado el modelo de rehabilitación infantil más grande del mundo. Exacto. Ninguno tiene tanto ni con una estructura tan fuerte. Y nosotros venimos y nacemos dentro de este programa de la Fundación, pero nos dedicamos única y exclusivamente a cáncer. Debajo del techo de nuestro hospital solo tratamos a niños y jóvenes con cáncer. Y eso es la particularidad que tiene el hito. Todo el tema diagnóstico, tratamiento, prevención, banco de sangre, todas las estrategias que tenemos están dedicadas a jóvenes y niños con cáncer. Entonces nuestra vocación es tratar el cáncer. Hace muy poco, será espacio de 2-3 años, hemos abierto nuestros servicios también para ofrecer servicios externos para personas que, si bien pueden ser adultos o niños externos no tratados con nosotros, puedan necesitar alguna estrategia diagnóstica o terapéutica que tenemos en el hito. Ajá, el hito ha sido, es decir, no están dentro de la base de pacientes del hospital, pero se puede contratar sus servicios para el diagnóstico, por ejemplo. Por ejemplo, si una persona necesita hacer un estudio muy especializado de biología molecular o un PET que se necesita para muchas patologías oncológicas, podemos programarlo y hacerlo con nosotros. ¿Y qué tiene de especial? Cuando alguien necesita un estudio de esos, pues se lo va a tener que hacer en algún lado. ¿De qué suma con nosotros? Que cuando se lo hace en el hito, además de que es el mismo precio de mercado que va a encontrar afuera, nos ayuda a seguir tratando a un niño más. Nos ayuda a poder abrirle la puerta a otro niño y poder magnificar todos los recursos que tenemos. Nosotros vivimos de la donación. O sea, si la gente cree en lo que hace la Fundación, y creo que lo ha demostrado durante todos estos años, porque no está escondido nada. Todo el mundo puede visitar el hospital fuera de esta pandemia. Organizan recorridos. Las puertas del hospital han estado abiertas, así como de cada uno de los CRIT, y en el hospital hemos estado siempre atentos para cualquier pregunta, para cualquier cuestionamiento y cualquier persona que quiera conocer.
nos hemos cerrado ahora por la pandemia, porque los niños Sí. merecen ser cuidados y Evidentemente. tenemos esa responsabilidad. ¿Cuántos años tienen, tiene el hospital? Pues ya estamos en el 6º año. Wow. Sí, ya estamos en el 6º año y nosotros estamos muy, muy orgullosos de lo que se ha generado en el hito. Hemos caminado a pasos agigantados. Uno de los detalles que te va a platicar probablemente de la doctora Dinora, o sí te va a platicar, es que somos el único banco de sangre 100% altruista en todo el país. O sea, porque podrá haber donación altruista, pero no es exclusiva. Exacto. Y toda la sangre desde el día 1, es más, se abrió el banco de sangre antes que cualquier otro servicio del hospital porque no podíamos funcionar sin sangre. Claro. Entonces, desde ese primer día, la donación ha sido altruista. Y como este detalle tan especial y tan específico que impacta en la cultura, hemos buscado impactar en la cultura de la detección oportuna para los niños con cáncer, atenderlos de manera integral con un modelo que lleva inmersa no solamente el diagnóstico de certeza, el tratamiento de vanguardia, lo mejor en tratamiento, sino también manejo de las complicaciones, control de infecciones, el apoyo en todas sus urgencias y sus necesidades para el paciente oncológico, y así también contar con toda una parte de calidad de vida y una casa Teletón. La mejor manera yo creo que para los que viven en Querétaro han visto en el Cerrito esa cosita que se ve ahí de colores, ese edificio enorme, sí, de colores. Ese es el Hospital Oncológico Infantil, para los que se preguntaban, ¿y eso qué es? Pero para los que nos escuchan de fuera, yo creo que la mejor forma de describir el hospital es como una mini ciudad. Está el hospital, pero también está esta área, esta casa Teletón, donde viven los niños, donde se les apoya, porque los tiempos de traslado, viene mucha gente de fuera, porque, pues obviamente porque saben que el tratamiento y en los casos de éxito que ahorita nos van a decir, es muy alto el porcentaje. No es factible para una familia invertir todos esos recursos y básicamente las familias viven aquí, los niños pierden la escuela, entonces hay una escuela, pero platíquenos, porque yo la verdad la vez que fui estaba maravillada y así de, ¿es en serio? La Casa Teletón tiene varios propósitos. El más importante de ellos es evitar el abandono. Claro. Si bien es cierto, todo lo largo y ancho del país hay muchos lugares donde se tratan niños con cáncer. En hospitales generales, hospitales pediátricos, institutos nacionales, donde hay unidades de oncología bien puestas para atender a estos pequeños. Y que son ayudados, muchos de ellos, con albergues que tienen que ser pues cercanos. Claro. Uno de los temas más importantes es llegar a tiempo cuando se complican y evitar el abandono, pero también seguir en una constante educación que necesitamos de manera permanente, no solo la parte escolar. O sea, hay estados de la República donde hay una tasa de abandono por arriba del 30%, claro, donde le quita la oportunidad a un paciente. O, por ejemplo, que viven tan lejos de la parte hospitalaria que si tardas 4 o 6 horas en llegar, pues imagínate, con cada hora que empiezan con fiebre. Chiquillos, y de verdad historias que a uno lo sensibilizan. Y el tener la casa es saber que vas a tener 3 alimentos, una habitación para un familiar, papá o mamá, y que vas a estar seguro y que en cualquier momento, cualquier complicación, vas a caminar 100 metros. Exacto. Y estás en un lugar donde te van a atender, donde te conocen y tú eres la prioridad. Nuestra prioridad son los niños y los jóvenes con cáncer. Entonces, toda la estructura, desde el vigilante que está en la caseta, el que limpia, hasta el subespecialista más renombrado y de más prestigio, todos están pensando en abordar, cuidar y tratar a un niño con cáncer. Entonces, desde el pasillo por el que pases, la gente está pensando en cómo ayudar, en cómo beneficiar, en los protocolos que tenemos para atender, cuidar y manejar a un niño o joven con cáncer. Entonces, esto es lo que hace especial el hospital, porque todas las estrategias y todos los recursos que tenemos gracias a la gente que cree en la fundación, que cree en el hospital, que cree que su dinero realmente va a ser bien utilizado, nos da la oportunidad y nos da la posibilidad de ofrecerles.
¿Y qué tipo de cáncer? A lo mejor las personas que nos están viendo y nos están escuchando, es para todo, o sea, está acotado para niños y jóvenes, ¿no? Y en algunos casos se da algunos servicios externos para adultos, pero el hospital está dedicado para niños y jóvenes. ¿Qué tipos de cáncer? Bueno, para ser prácticos, la mitad de los padecimientos oncológicos en los niños son leucemias. Es el más frecuente. Después vemos tumores cerebrales, linfomas, sarcomas, tumores en la retina en los bebés, que es el retinoblastoma. Así es. Y bueno, podemos tener tumores de hígado, de riñón, de suprarrenales, que en los bebés o en los niños pequeños son muy frecuentes, pero también vemos tumores de ovario, tumores germinales en los jóvenes, en las jovencitas, en los adolescentes, tumores de hueso. Y ahí es donde quisiéramos poder hacer siempre campañas de detección oportuna, claro, para que los jóvenes y los niños pudieran llegar a tiempo, pudiéramos salvar más vidas, pudiéramos impactar más en tratamientos que fueran menos difíciles, más a tiempo, más oportunos. Entonces, estamos siempre en campaña permanente para la detección oportuna del cáncer en jóvenes y adolescentes. No lo podemos prevenir. El cáncer en la población pediátrica no se previene, pero puede detectarse a tiempo. Claro. ¿Y cuáles son estas, aprovechando, ¿no?, que está aquí con nosotros, doctora, cuáles son estas señales que hoy la gente que nos puede estar escuchando del otro lado ve a sus hijos, ahorita que los tienen todo el día, ¿no?, y los podemos observar, así de quieran o no, a lo mejor veo cosas que no me había dado el tiempo por mi dinámica, ¿no?, por todo la vida acelerada, y que ahorita, ¿no?, Dios no lo quiera, puede llegar a tener este diagnóstico, pero qué mejor que identificarlo. Como mamá, como papá, ¿cómo me puedo dar cuenta? Hay ciertos síntomas, ¿verdad? Hemos estado en una campaña permanente, digo permanente porque todos los años o salimos en grupo o tratamos de ir a diferentes escuelas, a centros, universidades, para hablar de una plática que tenemos de 7 señales. Okay. 7 señales en la que podemos referir signos y síntomas de las patologías más frecuentes, por mencionarte alguna. El más frecuente es la leucemia. Bueno, la leucemia se puede manifestar por palidez, por datos de sangrado, moretones, puntos morados, que le sangre la nariz, las encías, sí, y ahí puede haber fiebre y dolor de huesos. Entonces, un chiquito que de repente era una balita que todo el tiempo está corriendo y todo, y se veía rosado, rozagante, cuidado si empiezan a palidecer de manera progresiva, si le aparecen moretones donde menos piensas, en el tronco, en las piernas, que de repente lo que quieren es dormir, avientan la mochila y solo quieren estar acostados, ya no quieren salir a jugar, y si a eso se agrega dolor de huesos o fiebre. Que luego se confunde con estos dolores del crecimiento, No, pero aquí hay que estarlos vigilando porque nunca vienen solos los síntomas. Y generalmente no tardan mucho tiempo, o sea, 1 o 2 meses y ya tendrás que haberlo visto, porque si no se va a poner bastante grave. O sea, tienen que observarlo. Yo siempre les digo a las mamás que hagan uso de su sexto sentido. Claro. Nadie conoce mejor a sus hijos que las mamás. Y cuando ellos nos dicen, es que yo lo veo raro, es que de veras está cambiando. Y luego el diagnóstico es bien complicado, doctora, porque ¿no? Lo hemos visto hasta en películas de casos de la vida real, y lo hemos escuchado donde es que no pues me dicen que todo está bien, pero yo siento que no está bien. Ese sexto sentido, o sea, no deben dejarse engañarse, ay, no es nada, no pasa nada. Y tengan confianza cuando el pediatra los revisa de la cabeza a los pies. Dicen que el que no mete la mano mete la pata. Entonces, cuando los tocan, cuando les tocan su pancita, cuando los miden, los pesan, les ven los oídos, la garganta, tú puedes llegar con un niño y dice, es que tiene fiebre, pero creo que le duele la garganta. Si solo le revisa la garganta y ya te está dando la receta, cambien de pediatra. Entonces... Buen consejo, ¿eh? O sea, porque esto de, ya automáticamente el antibiótico... No, es un buen pediatra, que hay muchos en este país, hay muchos y muy honorables pediatras, te revisan de los pies a la cabeza, hacen un buen interrogatorio,
Hay pediatras que de verdad, mis respetos, y nos han ayudado y nos han enviado. ¿Qué está pasando por en casa? supuesto, claro. ¿No? O sea, y que son muy prudentes para enviar un estudio cuando es pertinente, y en este caso, en una leucemia, un examen de sangre puede ser mandatorio. Pero a ver, doctora, danos paz a las mamás y a los papás de, pues sí, de aquí a que consigo un buen pediatra, pero yo siento que no. ¿Me brinco todo y me voy con un oncólogo pediátrico? Cuando los síntomas persisten, Uh-huh. ya viste un médico, te dicen que no es nada, ya viste que algo no está bien, lo vuelves a llevar y tampoco está bien, nosotros hemos abierto una preconsulta. Okay. Una preconsulta en donde podemos con ustedes. ¿sí? Cuando ustedes tienen muchos signos o síntomas que se relacionan a cáncer, por ejemplo, leucemia, fiebre, dolor de huesos, datos de sangrado y sobre todo palidez progresiva, hay que estar atentos. Y entonces vas con un pediatra, pueden tomarle una biometría hemática, y si el mismo doctor ve que el examen, tanto clínico como el estudio, no presentan cosas muy agradables, no lo pueden referir. Ahí tenemos una preconsulta, y si no es cáncer, vamos a ser los más felices del mundo. Pues ¿sí? Ya pasamos todo el día ahí haciendo estudios y qué bueno que todo salió bien. Sí. Pero sí. Si sí, se empieza un abordaje integral y de la manera más pronta posible. No tenemos tiempo que perder. Cuando se sospecha un cáncer, es una urgencia. Y lo más importante es tener un diagnóstico exacto, porque ustedes escuchan leucemia, pero para los doctores leucemia no significa nada. Tiene que saber, o sea, ¿no? Tipo de tejido, específica, porque hay muchos tipos, ¿cierto? No, bueno, del diagnóstico la doctora comanda la parte de diagnóstico. Perfecto. Y tanto en leucemias como linfomas y muchas otras neoplasias que siempre tienen mucho que decirnos desde la parte de patología y de la parte molecular, todos tienen nombre y apellido. Y ese nombre y apellido nos ayuda, entre más específico es, hacerles un traje a la medida. ¿Por qué es tan importante tener un diagnóstico, doctora Dina? Pues tener el diagnóstico más certero posible ayuda al médico a elegir las mejores herramientas para el tratamiento. Acuérdense que es una oportunidad única, ¿sí? Cuando el paciente empieza con sus síntomas, si equivocamos o erramos el diagnóstico, iniciamos un tratamiento que no le va a hacer bien, que no lo va a curar como esperamos, y entonces retrocedemos. Porque se deteriora el protocolos, ¿cierto? Exacto. Hay protocolos para cada caso y cada tipo de cáncer. Y ese protocolo se clasifica de acuerdo al tipo de enfermedad, y como usted muy bien lo menciona, hay subtipos de leucemias, hay subtipos de linfomas, subtipos de sarcomas, de cualquiera de los tumores. Existe una clasificación internacional en la cual nos tenemos que basar para elegir el mejor tratamiento posible. Exacto, no es así como que al hospital se le ocurrió pues como probar a ver qué onda con esto, no, ya hay protocolos. Y si yo no tengo, ¿no?, el diagnóstico con nombre y apellido y aplico otro protocolo que no tiene nada que ver, entonces, ¿cuáles son los riesgos de no tener un diagnóstico en tiempo y forma y estar, pues sí, probando otras cosas que no? A medida que la enfermedad va progresando, ¿verdad?, es más complicado que podamos ofrecer el 100% de curación. De hecho, hay enfermedades que son tan malignas que no nos permite desde el diagnóstico ofrecer 100% de curación. Se tiene que hacer una estratificación del riesgo y de qué tan avanzado está la enfermedad o el tumor. Al no tener oportunamente el diagnóstico, la enfermedad va progresando. Es decir, si estaba solo en los huesos, se puede ir a los pulmones, se puede ir al cerebro, dependiendo qué tipo de enfermedad sea. Todo se va complicando. Y cada vez que va más avanzada la enfermedad, los tratamientos son más intensos. Y esa intensidad habla de quimioterapia, de radioterapia, de cirugías que tal vez inicialmente pudo haber sido un tumor pequeño, que se puede resecar o extirpar al 100%, si se progresa, llega un momento en que ya ni siquiera se pueden operar. Claro, y también, pues obviamente entre más chiquitos, ¿no? O sea, la inmunidad se compromete más, hay casos en donde, pues ya, ¿no? Desgraciadamente ya no hay nada que hacer, porque va a ser mucho peor el tratamiento que el resultado que se pueda sacar, ¿no? Mira, lo peor que nos puede pasar, lo peor como médicos que nos puede pasar es recibir a un paciente que
estuvo brincando de un lado a otro, que no fue atendido y que cuando llega no tenemos nada que hacer. Es lo más triste y lo más frustrante, y pensar que pudimos haber llegado a tiempo, ¿sí? Incluso en ese momento, cuando no puedes manejarle otra cosa que no sea paliativo, podríamos manejar el dolor, manejar la situación emocional, podemos hacer muchas cosas todavía. Por la familia. Por el niño y la familia. Claro. Pero ¿por qué esperar a eso? El llamado aquí es que los papás estén al pendiente de sus hijos, vigilen signos, síntomas, que nosotros estamos en campañas permanentes buscando escuelas, buscando donde quieran escucharnos, donde podamos nosotros expresar todo eso que los papás, los maestros, la gente que está cerca de niños, claro, puedan conocer y detectar a tiempo. Y aquí están apareciendo sus datos, pero yo sí les quiero pedir que en algún momento vamos a regresar a la escuela. Y les quiero pedir a todos los maestros, ¿no?, los que están en una junta directiva de padres, los que nos están escuchando, los directores y maestros que puedan estar a cargo de escuelas, que se lleven muy importantemente este mensaje, porque cuando regresemos a las escuelas, no nada más vamos a regresar con medidas de prevención y de salud, ¿no?, muy específicas para poder regresar a la escuela, sea cual sea ese tiempo, sino también vamos a regresar con un montón de rollos emocionales que vivimos en las casas en todos estos meses, y que para muchos de esos niños esto fue un infierno. Entonces, la parte emocional, ¿no?, la parte psicosomática, está muy directamente relacionado también con muchos tipos de cáncer, y quiero que se lleven esta tarea para que inviten aquí a las personas del Hospital Oncológico, aquí a las doctoras, a que den estas charlas, porque lo vamos a necesitar, ¿ok? Y necesitamos estar muy, muy despiertos ante todo síntoma que los niños puedan estar presentando. Vamos a ir a una brevísima pausa y regresando vamos a platicar de todo este tema que hoy el hospital nos necesita y es urgente, que es toda la campaña de donación de sangre y cómo podemos ayudar. No se vayan. Spa Mejorar, tu mejor opción. Equilibrio en cuerpo, mente y espíritu. Te ofrece tratamientos faciales, masajes relajantes, individual o en pareja, eliminación de estrés, reductivo, control de peso, desinflamatorios, reflexología, manos y pies con limpieza y exfoliación, terapias emocionales. Visítanos en Hidalgo 29, Interior 201, Colonia Centro, Querétaro, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 p.m. y sábados de 9 de la mañana a 4 p.m. Además, agenda tu cita en el teléfono 442-867-8517. Repito, 442-867-8517. Te esperamos. No faltes. Listo, pues ya regresamos de la pausa. Estamos aquí platicando con la doctora Gabriela Escamilla, directora médica del ITO, y la doctora Dinora Aguilar Escobar, subdirectora de diagnóstico y también del banco de sangre. Y este es un tema, ¿no? Hablábamos antes del corte, de la parte diagnóstica de estos síntomas, de estas campañas, y de la invitación hacia todos ustedes, ahora que regresemos a las escuelas, para que inviten al Hospital Oncológico a que den estas charlas hacia los padres, a sensibilizar, sobre todo porque una vez
que un diagnóstico se te viene así, te cambia absolutamente la vida y es bueno tener aliados como ustedes. Y también, pues, aprovechemos porque ustedes necesitan de nuestra ayuda normalmente ustedes hacían las campañas. Cuéntenos, ¿cómo era este rollo? ¿Cómo ha cambiado con la pandemia? ¿A qué retos se están enfrentando? Sí, muchísimas gracias, Wendy. Pues nosotros encantados y muy orgullosas de poder estar con ustedes aquí, compartir toda la información que tenemos tan valiosa. Como ya la doctora Escamilla mencionó, el Hospital Infantil Teletón de Oncología está especializado en la atención de todo tipo de cáncer para niños del área de Querétaro como de todo el país. Cuando hablamos de cáncer, además de un diagnóstico oportuno, es decir, antes de que avance demasiado y tenerlo adecuadamente identificado y clasificado, una vez que inicia el tratamiento, podemos llegar a requerir muchas transfusiones de glóbulos rojos y de plaquetas, entre otras cosas. ¿Únicamente para el tema de leucemia? No, todos los tipos de cáncer. Va a depender mucho de qué tan afectadas estén sus células sanguíneas, qué tan grave es la anemia, qué tan bajas están las plaquetas, qué tanto es el riesgo de sangrado. Obviamente, por ser el más frecuente, la leucemia, y que además ataca la médula ósea, que es el área de los huesos largos donde se producen estas células hematopoyéticas, es el que más necesita transfusiones. Pero no es exclusivo. No es exclusivo. Los niños con leucemias generalmente requieren muchas transfusiones de sangre al diagnóstico, es decir, ni siquiera hemos iniciado quimioterapia y ellos debutan así, es decir, esos moretones, esas hematomas son por plaquetas bajas, entonces desde el inicio requieren transfusiones de plaquetas. Ese cansancio, esa fatiga, ese exceso de sueño y de cansancio se debe por la falta de hemoglobina o anemia. Claro. Posiblemente lo primero que vamos a hacer mientras estamos realizando su diagnóstico es transfundirle glóbulos rojos. Ahora bien, a lo largo del tratamiento, el paciente puede mejorar transitoriamente y ahí es donde, si no tenemos una adecuada comunicación con los familiares o los padres del paciente, pueden creer que ya se está curando y realmente no, es una mejoría transitoria porque estamos reponiendo células de su sangre. Y cuando no hay una adecuada comunicación, pues el familiar pueda creer se está mejorando y me lo llevo. Ahí es donde puede haber mucho abandono de tratamiento. Tenemos que tener una adecuada comunicación y una apertura para que el familiar tenga la confianza de preguntar. Ok, entonces obviamente, cuando está en este proceso de la transfusión, pues obviamente es como inyectar vida, ¿no? Básicamente. Sí, literal. Entonces claro. El niño se vuelve a encender, se recupera se pone fuerte, pues obviamente para enfrentar todo lo que viene, todo el proceso, toda la... Ese proceso, dependiendo del tipo de cáncer, puede ser desde una cirugía menor, que será una biopsia, una cirugía mayor, que es colocación de catéteres, toma de biopsias, laparotomías o extirpaciones completas de los tumores que pueden ocasionar mucho sangrado y por lo tanto requerir tener lo necesario en el momento de una cirugía mayor o posterior a cuando iniciamos la quimioterapia. Se menciona que la quimioterapia pues es una de las enfermedades, el tratamiento puede llegar a ser más fuerte que la enfermedad a veces, ¿sí? La quimioterapia elimina todas esas células malas, pero no puede definir las poquitas células buenas que todavía le quedan al niño, elimina todo, lo bueno y lo malo, y el paciente tiene que recuperar, salir de cero, brotar, emerger células sanas, pero en ese trance, que pueden ser días y a veces hasta semanas, dependiendo la cantidad del tipo de quimio, va a sobrevivir y salir adelante con las transfusiones. Por eso, la terapia transfusional es uno de los pilares más importantes para el manejo del cáncer. Obviamente no es el único, pues como ya lo mencionamos, el abordaje oportuno y temprano, el adecuado diagnóstico, establecer qué tan avanzada está la enfermedad, si requiere o no cirugía, pero en todos los pasos va a requerir transfusiones. Sí, es un gran aliado y lo acompaña de inicio a fin. Claro, desde la inauguración del hospital, como ya lo mencionaron, hemos venido fomentando a nivel de toda la región la donación altruista y esto tiene un fundamento muy importante y es la seguridad transfusional.
La transfusión de sangre viene a ejercer su función como si fuera un medicamento, con la diferencia que este medicamento no se puede fabricar, no se puede comprar en ninguna empresa. Esto es un líquido vital, biológicamente activo, que no se puede fabricar hasta ahorita. Todavía no ha surgido el premio Nobel que fabrique glóbulos rojos y plasma que pueda ser usado como un medicamento convencional. Todo tiene que partir de la generosidad, de la donación de sangre, de la sensibilidad de las personas a saber que este valioso producto en una persona sana se recupera, lo puedes donar y diariamente, continuamente tu cuerpo lo está produciendo. No, y tiene lógica, porque al ser altruista, pues obviamente tú no te vas a someter a esto, porque entiéndase, ¿no? Muchos pues lucran con su sangre. O sea, y a veces es sangre que no es de buena calidad y tú mientes en los registros. No todas las personas, la verdad es que la mayoría que va y se sienta a donar hace un regalo hermoso hacia la vida. Pero tiene sentido, ¿no? Sí, hay mayor riesgo cuando es donación de reposición familiar, que es lo que más se acostumbra en toda Latinoamérica, no solo en México, en toda Latinoamérica. ¿Y esto por qué tiene más riesgo? Porque aunque no sea por un lucro o un beneficio material, a veces sí hay una presión moral por parte del familiar. Es decir, tal vez es un familiar cercano o un familiar o un amigo del familiar y quieren apoyar, quieren ayudar, pero hay ciertos requisitos que la verdad son de un estilo de vida o son hasta de hábitos muy íntimos que tal vez no los pueden ellos mencionar y sienten algún temor en el momento de las entrevistas. ¿Cómo te puedo decir por qué no puedo donar sangre? No te puedo decir que soy de riesgo. Y con el afán de ayudar, a veces omiten cierta información que puede poner en riesgo a cualquier persona que recibe la sangre, las plaquetas o el plasma, y mencionar pues sobre todo la población más vulnerable, que son los pacientes con cáncer, que tienen sus defensas bajas y que además la exposición repetida a la transfusión eleva el porcentaje de riesgo. Absolutamente, sí. Entonces, ¿cómo poder hacer? Por favor, ayúdanos, Toño, a pasar las imágenes, porque ahorita que ustedes normalmente organizaban, ¿no?, estas campañas, iban a las empresas, a las universidades, y estaban súper activas. ¿Cómo esto les ha cambiado la palabra? Ha sido un trabajo en equipo, un trabajo arduo, un trabajo de la comunidad en apoyo al hospital, en el cual se nos ha permitido pues llevar este mensaje a las universidades, a las empresas, a explicar el porqué de la donación altruista, a difundir lo que ya la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud proyectan, que la meta debería de ser en todos los hospitales, en todos los bancos de sangre, donación 100% voluntaria y altruista, porque como lo mencionan, voluntarios pueden ser todos, pero el altruismo significa generosidad, sin esperar nada a cambio de. El hecho de que hayamos ido incrementando el número de colectas externas de sangre nos ha permitido atender más de 100 niños con cáncer al año. Que esto es directamente proporcional, porque si no hay sangre, o sea, por mucho que el hospital es un riesgo, no se puede iniciar. Entonces, el tener sangre o donaciones repetidas, que es lo que nos da más seguridad, de personas ya fidelizadas, comprometidas con los pacientes, nos permite programar cirugías, nos permite atender pacientes nuevos, nos permite dar quimioterapias y nos permite pues salvar vidas, como tú muy bien lo mencionas. Ahora bien, ¿cuál fue nuestra estrategia ahorita que pues afectó a nivel mundial la pandemia de COVID? Nuestra estrategia fue precisamente la seguridad transfusional está dada por la donación altruista. No podemos parar la donación altruista. Estaríamos poniendo una doble barrera si ahorita dijéramos, bueno, vamos a activar la reposición familiar, caeríamos en desabasto. La manera para poder seguir reclutando, teniendo disponibilidad de donadores altruistas, fue a través de la difusión de los medios, tanto en Facebook, en WhatsApp, en Twitter, en entrevistas como esta que tú nos haces el favor de darnos la oportunidad, y teniendo todas las medidas de seguridad para que no sea riesgo de transmisión del COVID.
Exacto. Sí, porque ahorita tenemos otra variable. Sí, y principalmente porque no podemos también convocar pues aglomeraciones, no podemos tener más de 20 donadores el mismo día, todos tienen que guardar la debida distancia. Ahorita todos están yendo al hospital. Todo se está haciendo en el hospital. Ustedes no están saliendo. No estamos saliendo tanto por protección de nuestro personal del banco de sangre como porque no están permitidas tampoco las aglomeraciones en ninguna institución, ya sea pública o privada. Hemos realizado una estrategia de contingencia. Okay. Y esta implica, primero, difundir la necesidad de sangre, ¿sí? Eso no ha cambiado, con COVID o sin COVID. La incidencia de cáncer en niños es de más de 6,000 casos nuevos al año. Eso no ha parado. Los tipos de cáncer siguen siendo los más frecuentes: la leucemia, el linfoma, los tumores del sistema nervioso central y los sarcomas. Esa realidad tan difícil y tan cruda sigue vigente. Por lo tanto, nuestra estrategia de contingencia fue hacer una encuesta en línea en el cual el primer filtro es datos o síntomas respiratorios. Es decir, cualquier persona con la voluntad de ayudar obviamente va a contestar de manera muy honesta esa entrevista. Absolutamente. ¿Sí? Dependiendo de la fase de la pandemia, pues inicialmente preguntaba la entrevista desde si había viajado a China, si había estado en contacto con alguien con China e Italia, pero a medida que avanzaron las fases de la pandemia y que el contagio ya fue comunitario, pues ese punto ya no era tan relevante, sino que los datos de haber estado en contacto con una persona con síntomas respiratorios o él mismo tener síntomas respiratorios. Sí, claro, y ahorita también porque pues está como el miedito, la verdad, de voy a ir a un hospital. No te quieres parar en un hospital. O sea, sí, yo los entiendo, pero créanme que ustedes están con todas las medidas que que obviamente, porque no es que ustedes no les interese, o sea, el hospital, pero créanme que protegen mucho a estos niños, a todos los niños que viven y que reciben su tratamiento aquí. Así que si hay alguien que cuida los protocolos y que está al servicio de no propagar el contagio, es el hospital oncológico, todos los hospitales. Pero obviamente aquí hay un muy grande riesgo porque todos los niños están con su sistema inmunológico comprometido ya. Así es, e incluso estamos monitorizando de manera permanente a cualquiera, incluso colaboradores nuestros que tuvieran cualquier signo, síntoma. Y no, bueno, mejor quédate en casa, claro. Sí, claro. O sea, y incluso personal que trabaja en 2 instituciones y que está al frente de pacientes COVID, pues se le ha apoyado y tratando de que esté en el hospital lo menos posible o que no esté. Absolutamente. ¿No? Entonces, para nosotros son estrategias que la Fundación ha asumido, que pues prácticamente nos ha permitido seguir operando con seguridad y con toda la logística que de verdad hay empresas que no te puedes dar el lujo de hacer eso. Y que uno nunca sabe, o sea, vivimos de la donación y estamos muy conscientes de respetar cada peso y centavo que se nos da. Y si a pesar de todo esto estamos cuidando esto es porque sabemos la enorme responsabilidad que es cuidar a los niños. Exacto. A los niños, colaboradores, a todo aquel que va y también a quienes van a donar. Entonces se estableció todo un cuestionario digital al que tienen acceso antes. Sí, que si les podemos pasar la última foto, Toño, porque ustedes con su celular lo pueden ahí precisamente lo pueden escanear, que es un código QR, y pueden acceder a ese cuestionario que es en línea. Así es. Y ese es el primer filtro que nos ayuda a determinar el riesgo, si es seguro o no. Exacto. Si ustedes dicen, ay, es que yo no sé cómo usar eso, no se preocupen. Pueden ingresar a Instagram, Hospital Teletón, así, todo seguido, Hospital Teletón en Instagram, y en Facebook los encuentran como Hospital Infantil Teletón de Oncología. Hospital Infantil Teletón de Oncología, los encuentran en Facebook y ahí pueden escribir en sus redes y seguramente alguien los guiará en el proceso, no se preocupen. También los encuentran en Twitter como Hospital Teletón y
Vamos a ir a una pausa y regresando vamos a cerrar el programa pues con esta invitación y también que nos platiquen un poco cómo es este protocolo, ¿no? Uh-huh. Yo ya hice el cuestionario y luego ¿qué? Claro. ¿Qué sigue? No se vayan, regresamos. Spa Mejorar, tu mejor opción. Equilibrio en cuerpo, mente y espíritu. Te ofrece tratamientos faciales, masajes relajantes, individual o en pareja, eliminación de estrés, reductivo, control de peso, desinflamatorios, reflexología, manos y pies con limpieza y exfoliación, terapias emocionales. Visítanos en Hidalgo 29, Interior 201, Colonia Centro, Querétaro, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 p.m. y sábados de 9 de la mañana a 4 p.m. Además, agenda tu cita en el teléfono 442-867-8517. Repito, 442-867-8517. Te esperamos. No faltes. En mi programa Mujeres de Hoy por Metrópolis Querétaro. No te lo pierdas, siempre hay una cita todos los viernes aquí en su casa, Metrópolis. Listo, pues ya regresamos. Estamos aquí con las doctoras del Centro Oncológico Infantil Teletón, bueno, que tiene su apoyo en Teletón, y nos están platicando, ya platicamos en esta primera parte del programa acerca de la importancia de este hospital, el sentirnos de verdad súper orgullosos y agradecidos de que este hospital esté aquí en México, porque es el hospital en Latinoamérica, junto con el de Estados Unidos en Memphis, únicos. Y después de ahí brincar el charco. ¿No? Y también sobre la importancia de ahorita la ayuda y que todos colaboremos con el hospital, porque ellos viven de la donación de sangre gratuita y siempre están en constante campaña con empresas, con universidades, pero ahorita por la situación de la pandemia todo esto cambió. Entonces necesitamos que las personas vayan al hospital, que ahorita fuera del aire nos estaba comentando la doctora Dinora, que platícales un poquito dónde está y cuáles son estas medidas, y después de hacer el cuestionario, ¿cómo son estos pasos? Claro que sí. Acá lo importante es que hagan el cuestionario para que puedan, a través de contestar esas preguntas sencillas, nos comunicamos, ¿sí? Ya hay un área encargada que inmediatamente contestan el link del cuestionario, nos lleva a una base de datos. En esa base de datos, el personal a cargo evalúa las personas que fueron aptas después de ese primer filtro. Y les agenda una cita, se comunica, porque la entrevista pide también un contacto telefónico y un correo electrónico. Se comunica y agenda la cita, dependiendo de nuestra urgencia de plaquetas y dependiendo del tiempo de la persona que quiere donar. La cita puede ser tan pronto como a las 24, 48, 72 horas, o se puede diferir 5 días, 7 días. Una vez que se hace la cita, se van agendando de manera escalonada, porque no podemos tener gente con conglomeraciones, demasiada gente al mismo tiempo, y se van agendando para que diariamente tengamos de 10 a 15 donadores. Se van agendando cada media hora y se les explica cómo llegar al hospital si es que nunca han llegado,
y se deben de presentar a la hora agendada en el hospital, en el lobby de la recepción principal. Okay. Una vez que se presentan allí, que ya los estamos esperando porque tenemos sus datos, se les acompañan al área donde se ha reubicado el banco de sangre. El banco de sangre internamente se reubicó hacia lo que es el auditorio o las aulas académicas del hospital para tener más espacio y poder conservar la sana distancia entre un donador y un colaborador, y además pues evitar contagios, ¿verdad? Claro. Obviamente. Y por que esta sepan que esta parte aula está asintomática. muy independiente del hospital. Obviamente, si en el filtro de la entrevista o la encuesta aparece algún dato respiratorio, esa persona no va a poder ser agendada hasta que pase la epidemia. O sea, esta es como una valoración, ¿no? Sí, que... la primera. Ajá. Ya físicamente tenemos que cumplir todo el proceso y el flujo que establece la norma oficial mexicana, es decir, aunque se haya hecho esa primera entrevista o cuestionario en línea, tiene que pasar por todos los procesos, dentro de ellos pues el peso, la talla, los signos vitales. Posteriormente se realiza una biometría hemática, una prueba de sangre para ver cómo está su nivel de hemoglobina, sus plaquetas, porque aquí lo principal es cuidar la salud del donador. Si tengo anemia, pues no va a haber manera. Sí, y aunque tengas la muy buena intención, pero si no cumples el peso mínimo, si no cumples ciertos requisitos que ya se establecen de manera general, es mejor no intentarlo porque pues no queremos causar un daño de salud al donador. Ya posterior que pasan esos procesos, no se puede saltar uno muy importante, que es la valoración médica o la entrevista. Acá se vuelve a hacer un cuestionario más específico sobre pues procesos infecciosos recientes, cirugías recientes, algún proceso infeccioso no relacionado a vías respiratorias, si está tomando medicamentos, si ha ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas, cuestiones que también vienen en el cuestionario, pero todavía se da otra oportunidad para ser honesto y sincero y decir realmente, pues, ay, se me olvidó y ¿sabes qué? Sí me tomé una cerveza, ¿no? Obviamente no podríamos aceptarlo hasta que depures ese nivel de alcohol, porque acuérdense que esa sangre y plaquetas van a nuestros pacientitos con cáncer. Ya la norma oficial mexicana establece cuánto es el tiempo mínimo que debemos de esperar después de tomar antibióticos, después de vacunas, después de ingerir bebidas alcohólicas, que no son actividades negativas, sino que son hábitos, estilos de vida, pero que sí nos dan un tiempo para diferimiento en dado caso de que quieran donar. ¿Cuál es ese tiempo? Depende, si son medicamentos o antibióticos, sí tenemos que esperar 2 semanas, pensando que por algún motivo está tomando antibióticos y tenemos que estar seguros de que ya no hay ninguna infección, aunque la persona aparentemente esté en buen estado de salud. Si son bebidas alcohólicas, independiente de la cantidad, tenemos que esperar por lo menos 48 horas, no estar desvelado más de 6 horas. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es causar pues deterioro en la salud del donador. O sea que si alguien se toma en su fin de semana unas cervecitas, no importa, pueden hacer su cuestionario y saber que durante los siguientes días pues ya no tomar, porque te van a llamar, ¿no? Si pasas ese filtro, y pues ya en ese proceso pues obviamente hay que ir con esta responsabilidad. Piensen en los niños, porque este regalo de vida se lo hacen a todos esos niños, y aunque no sean nuestros hijos, pues son nuestros niños, ¿no? Y hay que cuidarlos, y al final de cuentas ellos cuando reciban esto, pues ustedes se aseguran que sea la calidad justa que necesitan para poderlos sacar de esa situación en la que están. Entonces vean el alcance tan maravilloso que tiene este regalo que ustedes van a hacer. No es nada más donar sangre por donar. Claro, sí. Y cuando lo puedes ver así, le das a tu tiempo. Porque una pregunta que quería hacerles es de todo este proceso se hace en un día, o sea, si voy pasando los filtros, ese mismo día yo doné. Sí, sobre todo si ya es previa cita y ya está agendado. Claro.
Hay dos maneras de donar sangre total, que es la manera convencional y estándar, que le llamamos nosotros flebotomía, en la cual se extrae sangre total a través de una bolsa de extracción de sangre, o de manera automatizada con una máquina de aféresis, que es lo que utilizamos para donaciones de plaquetas. En ese caso, es diferente. En ese caso se extraen únicamente las células de interés, que en este caso son las plaquetas, que vienen disueltas en un líquido amarillo, que es el plasma. El tiempo de donación, si está programado, que es sangre total, puede ser de 1 hora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son varios pasos, como te comentaba, desde que llega la entrevista, firmar el consentimiento informado, se les explica en qué consiste el proceso, posteriormente el peso, la talla, los signos vitales, la toma de la muestra, la entrevista. El punto final de la extracción de sangre dura de 10 a 12 minutos, no puede durar más, ¿sí? Porque eso ya está establecido a través de unas balanzas automáticas que tenemos. Sin embargo, tenemos que darle un tiempo de recuperación, asegurarnos de que está bien, que no está mareado, que reponga calorías a través de un lunch, líquidos. Y entre esto de estarlos apapachando, platicando, nos aseguramos de que todo está bien. Claro. Entonces, por eso es que dura 1 hora, 1 hora y cuarto. Hay ya donadores que ya tienen mucha experiencia, mucha habilidad, y ellos saben que no se afecta en nada su estado de salud. Y a veces se nos quieren ir antes de tiempo, pero no, pues ahí los entretenemos y hasta que comen. En el caso de la donación de plaquetas se tarda un poquito más, pueden ser de 2 a 2 horas y media, porque es un proceso que es un poquito más especial y complicado. Y obviamente en este cuestionario se divide para los donadores de plaqueta y de sangre total. Pregunta si ya ha donado antes y si ha donado plaquetas o sangre. En el caso que ha donado plaquetas, a nosotros nos brinda la información que probablemente sus accesos venosos son de muy buena calidad, porque no todas las personas pueden donar plaquetas. Si sus venas son muy delgadas, pues no va a tolerar el tiempo de extracción, y sus niveles en sangre de plaquetas, porque previamente se hace una biometría hemática, y para poder donar plaquetas tiene que estar arriba de 200,000 para que sea productiva esa cosecha de plaquetas. Claro. Entonces son detalles que cuando nos dicen ya ha donado plaquetas, nos da su histórico, pues de que puede ser candidato a plaquetas, pero realmente se decide ahí con el consentimiento del donador. Siempre se les explica que hay 2 maneras de donar, y cuando es apto para donar por aféresis, se le invita a hacer ese tipo de donación, y si acepta, pues continúa el flujo de plaquetas. Bien. Doctora, una pregunta. ¿Hay algún mito de, es que yo pensé que, pues porque yo me había dado esto, o yo tengo esto, o hago esto, pensé que no podía donar? ¿Hay mitos? Sí, hay muchos. Hay algunos que nos puedas compartir, porque seguramente la gente que te escuche ahorita mencionar un par, digan, mira, pues yo creo que sí puedo. Sí, claro. Bueno, uno de los principales es que mucha gente dice, yo no puedo donar porque me enfermo. Vaya, para empezar, la persona que es apta para donar está en condiciones adecuadas de salud. Nos aseguramos de eso. Hacemos una revisión, una entrevista, vemos sus análisis. Y no causa enfermedad porque su médula ósea está íntegra y va a recuperar diariamente un poquito de lo que donó. Y eso tiene que ir de la mano, pues, con no descuidar su alimentación, pues, obviamente. Otro de los mitos es no donen porque cuando donan la gente engorda, y eso no es cierto. Engordamos por las razones que ya sabemos, pues, que siempre no le echen la culpa a la donación. No le echen la culpa a la donación. Y otro miedo que tienen es que no, porque me pueden contagiar de alguna enfermedad, sobre todo ahora en tiempos de COVID. Entonces, que tengan la seguridad que garantizamos que tenemos todas las medidas de protección personal, y todos los kits de extracción son estériles y desechables. Nunca se repite ni una bolsa, ni una aguja, ni un kit de aféresis, nada es reutilizable. Y por otro lado, a la norma oficial mexicana antigua, ¿sí? La de 1992, ahí sí decía que una persona que había tenido tatuajes no podía donar, o una persona que trabajaba
como enfermero, técnico, algo relacionado a salud no podía donar, pero la norma oficial cambió en el 2012 y ya establece periodos. Y sí puede donar una persona que tenga un tatuaje si éste ya tiene más de 12 meses de haberlo realizado. Y el personal de salud ya somos del mismo riesgo que toda la población, de acuerdo a los análisis, la entrevista y todo el filtro que se hace. De hecho, la doctora ha donado plaquetas muchísimas veces, plaquetas y de todo. Tiene muy buenas venas. Ahí la traen así, si no hay que traerla, ella solita levanta la mano. No, pues sí, ¿verdad? ¿Y qué onda con esto de hepatitis A o B que se tuvo en la infancia? Sí, más que todo cuando es en la infancia, la persona no sabe decir qué tipo de hepatitis es, solo dicen es que sé que tuve hepatitis, no nos dan bien los datos. La norma oficial mexicana es muy específica y establece que alguien que tuvo hepatitis antes de los 10 años de edad sí puede donar, pero ya después de los 10 años de edad mejor no. ¿Por qué? Por el riesgo de que esa hepatitis ya no sea tipo A, sino que ya sea una hepatitis que se haya transmitido de otra manera. Y se los voy a compartir. ¿Por qué? Porque ahorita lo que acaba de decir, yo lo había escuchado, pero la verdad no lo había escuchado de una fuente confiable. Yo tuve hepatitis A cuando tenía 3 meses de edad. Y toda la vida creí que no podía donar sangre. Nunca he donado sangre. No, pero sí, fue antes de los 10 años. Ya voy a hacer el cuestionario. Sí, fue antes de los 10 años ya puede donar. Bien. Eso no lo sabía. Yo creo que más de una persona está en mi misma situación. Muchas, creo yo, pero están todos invitados a donar al Hospital Teletón. Otro punto importante son las vacunas. A veces dicen, pues yo no puedo donar porque me vacuné, pero hay periodos que generalmente son 30 días que tenemos que esperar. Tenemos ahí el tema cuando es la vacunación de influenza, ¿verdad? Muchas personas quieren donar y están recién vacunados, ahí sí tenemos que esperar. Ok, 30 días. Todas esas y más dudas las pueden consultar con ustedes. Sí. Y obviamente muchas de esas dudas creo que se responden también en el cuestionario, ¿no? Pues sí, y lo más importante es que no todos los requisitos que en ese momento no son aprobados significan que no va a poder donar nunca. La mayoría son diferimientos transitorios. Hay uno muy particular, que es el que a la doctora le gusta comentar mucho, que es sobre las parejas sexuales en el último año. Por sí, favor, es a veces un tabú hablar sobre sexualidad, ¿verdad? ¿Qué va a decir Se me ruborizan todos, pero es muy claro y en la norma oficial mexicana establece que alguien que haya tenido más de una pareja sexual en el último año no puede donar. Sí, entonces es muy importante ese punto, porque obviamente manteniendo la confidencialidad de nosotros como médicos no va a salir ninguna información. Nadie los va a ventanear. Pero en los requisitos ahí dice, o sea, dice claramente. No, pero es importante porque claramente. Pues, si tu caso es que ya has tenido más de una pareja sexual en el último año. Entonces... Y es que puede pasar que todo esté perfecto, y claro, que no te hayas animado a decir porque vas con tu pareja en ese momento, pero tienes una última oportunidad siempre. Y si tú estás consciente de que algo no anda mal, aunque hayas pasado todos los filtros, al final nos puedes decir en tono muy, muy confidencial, no soy de fiar. O no es mi sangre segura. No es sangre segura. Sí, y esto tiene la misma lógica que los tatuajes. ¿Por qué? Porque cuando se hace un tatuaje siempre hay un riesgo de adquirir una enfermedad de transmisión sexual, por lo de las agujas, enfermedades que se transmiten por la sangre, más bien. Por ejemplo, en la acupuntura también hay que esperar un año. Todo lo que tenga que ver con agujas, invasión de la piel y que pueda estar contaminado el material quirúrgico, se supone que en un año pues ya se crearon anticuerpos y ya de alguna manera tiene que haber tenido un síntoma de una enfermedad. Esa es la lógica que lleva también lo de las relaciones está bien, y pues hacer responsables, y si ustedes pasan todos estos filtros y quieren donar, ahí les vamos a poner en los comentarios también la dirección, aquí está el código QR que ya lo vieron, pero también les vamos a compartir el enlace de electrónico. Muchísimas gracias, se nos ha terminado el programa. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias, y regresen por favor.
¿no? Muchas Yo sé gracias. que ahorita es complicado, pero era necesario también pedir toda su ayuda y su colaboración en este tema por los niños que necesitan estas transfusiones. Pero me encantará que regresen después, ¿no? A hacer estas campañas de concientización, de sensibilización, de prevención, de Detección oportuna, detección claro. oportuna sobre todo. La nombramos las 7 señales para detección oportuna del cáncer infantil. Me encantará que regresen a hacer un programa exclusivo de esto. Pues ahí lo tienen, chicos. De antemano, muchas gracias a todos los que nos han visto, los que se han conectado. Si tienen dudas, con mucho gusto pueden dejar aquí sus datos y les haremos llegar la forma de contacto con el hospital. Muchas gracias, Wendy. Gracias. Gracias, aquí tienen Gracias su por tu casa. tiempo. Muy amable, gracias. Fin de semana.